Hola, buenos días. Eh, ya vamos a comenzar la presentación. Agradezco al equipo del Shabbat para que por favor nos apoye con la grabación del webinar. Y permítame darle la bienvenida a todos ustedes, todos los participantes. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Vamos a conversar hoy sobre el curso de introducción a los sandbox regulatorios. Mi nombre es Gerardo Mantilla y soy el tutor de este curso. Vamos a iniciar la presentación y a partir de este momento voy a estar haciendo la presentación y al final daremos unos minutos para responder cualquier pregunta que tengan a bien realizar. Básicamente, este es el contenido del curso, perdón, de la presentación de hoy, la presentación del tutor, el programa del curso, la descripción, los módulos y la parte de preguntas y respuestas que vamos a estar aclarando todas las dudas sobre el contenido del curso Introducción a los Sandbox Regulatorios. Como les dije, mi nombre es Gerardo Mantilla, soy ingeniero electrónico y MBA en la Universidad de España, en el ISEAD, y con la Universidad Complutense de Madrid. Soy profesional con más de 19 años de experiencia en el mercado de telecomunicaciones. He trabajado en reguladores de telecomunicaciones, operadores, móviles y equipos de consultoría internacional. He participado en organismos internacionales como la UIT, la CITEL, y bueno, y participando en reuniones internacionales, digamos, directas con países como Corea del Sur, Japón, China, Alemania, Suiza, Brasil, Colombia, Nicaragua, Panamá y en Venezuela. Además, tengo experiencia en análisis de derecho comparado de la normativa de telecomunicaciones y propiedad intelectual en 16 países en América Latina, entre ellos México, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú, Costa Rica, Honduras, República Dominicana y algunos otros países. Yo actualmente soy director de proyectos regulatorios de Architect Consulting y trabajamos también con todos los temas de consultoría, pero ese no es el objetivo del curso, solo para que lo tengan en conocimiento. El programa del curso, el curso comienza el 8 de febrero de 2021, va a tener una duración de 4 semanas y los objetivos principales de este curso, o lo que vamos a estar aprendiendo en comunidad todos, es que vamos a conocer el concepto de sandbox regulatorio que permite identificar la aplicabilidad de la implementación, revisar la experiencia internacional de los sandbox regulatorios. Vamos a definir los requisitos necesarios para el diseño de un sandbox regulatorio que permita la fácil transición al mercado competitivo y vamos a experimentar en un diseño teórico práctico en el diseño de un sandbox regulatorio de forma colaborativa entre los participantes del curso y que lo vamos a coordinar durante la ejecución del curso en función de la cantidad de participantes. Este es el programa del cual vamos a estar abordando dentro del curso Introducción a los Sandbox Regulatorios. Básicamente aquí voy a hablar un poquito de la descripción. Los sandbox regulatorios se han venido utilizando y es una herramienta de experimentación de nuevos modelos de negocios y de nuevas regulaciones, y también para enfrentar las menores barreras regulatorias. Su primera aplicación ha sido los servicios financieros. El servicio financiero a nivel mundial se vio de una u otra manera con nuevos productos y nuevos servicios provenientes de las tecnologías o los servicios fintech, que son la tecnología aplicada a los servicios financieros, y en esa cantidad de nuevos productos y servicios llevó a los reguladores del sistema financiero a buscar nuevas formas de experimentar y de facilitar la entrada de nuevos actores en el mercado. Y eso fue lo que llevó a la generación de los sandbox regulatorios, que fue su primera implementación en el Reino Unido a través de la Financial Conduct Authority, que es el regulador del sistema financiero en el Reino Unido. A partir de ahí, empezamos a ver todo el desarrollo y lo vamos a estar discutiendo dentro del curso.
fundamentalmente porque es el sistema del Reino Unido quien llevó a cabo por primera vez los sandbox regulatorios, pero también veremos experiencia de España en el caso de las fintech y entraremos en experiencia de las TICs en Corea del Sur, que fue uno de los primeros países en aplicarlo a los TICs, y también hablaremos del caso de Colombia. Posteriormente, Colombia fue el primer país en Latinoamérica en elaborar una normativa sobre los sandbox regulatorios que finalmente fue publicada ya oficialmente en diciembre del año 2020, a finales de diciembre, por lo que está todavía en el proceso de ejecución o de implementación de esa normativa que creó la CRC de Colombia. Bueno, y el curso vamos a hablar, como les comentaba al principio, de una propuesta teórico-práctica con el objetivo de que los participantes conozcan no solo los conceptos, sino un ejercicio colaborativo de experimentación en un diseño de un sandbox regulatorio, donde vamos a explicar cuál va a ser el procedimiento que vamos a seguir para hacer ese diseño, y luego haremos una compartición de experiencia y de evaluación de las propuestas que se seleccionarán para conversarlos y entre todos los participantes hacer observaciones que nos permitan obtener mejor conocimiento y facilitar el aprendizaje y además también mejorar los trabajos que hemos realizado. Digamos, esta es la descripción general del curso. Como les comentaba, vamos a ver 4 módulos. Todo este contenido está repartido en 4 módulos. El primer módulo de sandbox regulatorio, donde se presentará el concepto de sandbox, los objetivos, las ventajas, los retos, su funcionamiento y los elementos que permitan facilitar la transición a una operación en el mercado de forma satisfactoria y exitosa. En este módulo en particular entraremos solamente en los conceptos de lo que es el sandbox regulatorio. En el módulo número 2 entraremos en el concepto de conocer la experiencia internacional. Bueno, yo les comentaba un poco de la experiencia del regulador de Reino Unido, de la parte financiera, que fue el que llevó a cabo por primera vez estos sandbox regulatorios, y a partir de ahí ha habido una gran experiencia en el sistema financiero mundial en muchos países. Bueno, vamos a revisar estas experiencias y las experiencias de Corea del Sur y Colombia. También veremos otras experiencias que les voy a comentar más adelante. Profundizaremos también en el módulo 3 en las recomendaciones sobre el diseño de sandbox regulatorio con la intención de que el participante conozca claramente qué elementos debe considerar al momento de realizar el diseño. Y en el módulo 4 se diseñará un sandbox regulatorio con una guía que nosotros hemos elaborado para ustedes para llevar como un paso a paso y un proceso que les voy a explicar cuando dé más detalles del módulo 4. Y eso es un ejercicio de colaboración y donde vamos a aprender y lo vamos a poner en práctica, digamos, en elementos básicos, obviamente, porque esto es una cuestión que lleva un trabajo un poquito más fuerte, pero que nos va a permitir tener la experiencia y conocer también la opinión de otras personas sobre cómo podemos abordarlo y diseñarlo de la mejor manera. Bueno, en el módulo 1, como les dije, veremos la definición, los objetivos, las ventajas, los retos, los beneficios, los riesgos. Aquí en este módulo, bueno, la presentación de la definición por la OCDE. También veremos la definición que ha hecho la FCA, pero concentrándonos en la definición de sandbox regulatorio, es un conjunto limitado de excedentes regulatorias que se toman en cuenta para poder permitir que nuevos modelos de negocios o nuevos productos y nuevos servicios se ejecuten de forma controlada y que le permita a la empresa o al innovador probar su modelo de negocio y al regulador le permita identificar cuáles son esas barreras regulatorias y si tiene sentido seguirlas manteniendo para, en todo caso, crear condiciones específicas dependiendo de la regulación de cada país o emitir modificaciones a la regulación establecida que permita facilitar y llevar a cabo ya el producto o servicio dentro del mercado en las condiciones normales. También vemos que, bueno, el objetivo de estos sandbox regulatorios ha sido la necesidad de mitigar o adaptar la carga regulatoria
para estos nuevos productos y servicios, que a su vez pueden comprometer su viabilidad muchas veces, y lo hemos visto en lo que hemos trabajado en reguladores, que llegan a veces solicitudes de empresas, bien sea establecidas, operadores que ya están operativos dentro del mercado o nuevas empresas que quieren prestar algunos servicios y porque nosotros o tenemos dudas o no existe o taxativamente se contraindica que no se puede permitir ese servicio o operarlo en el mercado, entonces se rechaza la solicitud. Y bueno, una de las ventajas fundamentales también de los sandbox regulatorios es que están orientados al beneficio para los clientes. Digamos, el objetivo que se ha llevado a cabo es que se facilita la entrada al mercado de nuevos servicios en beneficios al cliente final. Entonces, eso es una de las cosas importantes que ven los reguladores al momento de implementar los sandbox regulatorios y que vamos a entrar con más detalle a conocer cuáles realmente son todas esas ventajas, todos esos retos y después más adelante encontrar la manera de abordarlos. Veremos también el tema de los beneficios y los riesgos. Bueno, reduce los costos para las innovaciones llegar al mercado porque se prueba en un ambiente controlado, reducido, con una cantidad mínima o máxima de clientes, y también les permite reducir los costos para probar la idea y también a los innovadores, y también mejorar el acceso a la financiación, porque una vez que han sido probados en un ambiente de sandbox regulatorio o que obtienen la autorización del regulador, estos innovadores pueden obtener acceso a financiamiento para poder operar o llevar a cabo la idea. E incluso se han visto en algunos casos, en el caso de Reino Unido sobre todo, donde empezaban en estos sandbox empresas pequeñas que al terminar y al ser aprobados dentro del proceso de los sandbox regulatorios terminaban asociándose con otras empresas más grandes para llevar a cabo el producto y el servicio financiero diseñado en el mercado a un nivel más grande. Y bueno, en el módulo 2 entraremos en la experiencia, en la aplicación del sandbox regulatorio. En esta experiencia, como les comenté en el inicio, veremos los casos del Reino Unido, de España, que son específicamente en servicios financieros, Corea y Colombia en los casos de las TICs, y conoceremos algunas otras experiencias como Australia y Hong Kong, y veremos todo cómo se han diseñado los procesos de los sandbox regulatorios desde la entrada hasta la salida, tanto en los procesos como en los detalles que se han ejecutado. Aquí es bien importante considerar que haremos una revisión de esto, pero sin entrar en un modelo de comparación o análisis comparativo de la regulación, porque hay que tener un poco de cuidado cuando se hacen los análisis comparativos de las regulaciones, porque eso necesita un nivel superior de conocimiento de cada uno de los mercados que se van a comparar. Y bueno, en el módulo 3 de diseño de sandbox regulatorio, aquí ya empezaremos en el proceso de diseño como tal, cuáles son los factores a considerar antes de evaluar cuál es el enfoque regulatorio que se va a ejecutar, cuáles son los mandatos legales, cuáles son las condiciones del mercado, cuál es el ecosistema regulatorio. Nosotros en las TICs tenemos a un regulador de telecomunicaciones o de TICs que responde normalmente en algunos países a un ministerio o a un ente adscrito un poco más grande. En otros países tenemos una total independencia del sector, del regulador de telecomunicaciones. Entonces, ese tipo de condiciones son diferentes y que deben evaluarse al momento de diseñar el sandbox regulatorio o diseñar la estrategia de promoción de la innovación. Y bueno, también el ecosistema las capacidades y los recursos con que cuenta el regulador. Les mencionaba anteriormente que en algunos países el regulador lleva a cabo estos sandbox regulatorios y al llevarlos a cabo eso tiene un costo, eso tiene una cantidad de personas que tiene que dedicar, eso tiene un proceso que diseñar dentro de la estructura del regulador. En el caso del regulador inglés, empezó con 2 o 3 personas que empezaron en el proceso de diseño y después se terminó incorporando dentro de la estructura propia del regulador todas las unidades o departamentos
que le permitieron llevar a cabo ese proyecto, incorporarlo dentro de los procesos de la organización. Y bueno, también vamos a hablar de cuáles son los procesos para identificar el enfoque y las respuestas políticas de cada uno de los elementos a considerar. Aquí, y también entraremos un poco en el proceso de diseño sobre específicamente, bueno, cuáles son las condiciones, cuáles son los objetivos, cuál es el enfoque regulatorio. Veremos que hay 4 enfoques de esperar y ver, de esperar y aprende, el de los facilitadores de la innovación, como los Innovation Hubs, los Red Tech Labs y los sandbox regulatorios propiamente dichos, además de la modificación de las leyes y los reglamentos o las normativas reglamentarias del mercado. Y veremos los procesos de ejecución. Vemos que hay unos procesos de ejecución que son continuos, hay unos procesos de ejecución que son por cohortes, que han diseñado específicamente en Inglaterra, comenzaron por estos cohortes que les permiten tener unas ventajas. Veremos cuáles son las ventajas de cada uno de ellos para que en cada mercado el regulador, en función de las ventajas y las condiciones propias, pueda desarrollar su política, entendiendo claramente que cada mercado, cada país tiene unas condiciones muy particulares y cómo se llevó a cabo en un país no necesariamente se tiene que llevar a cabo en otros países o de la misma manera, y entender que a veces hay esas diferencias. Y bueno, también diseñaremos o trabajaremos con un proceso de simulación de sandbox que implementó el Banco Mundial para apoyar a los reguladores financieros en cómo ejecutar unas pruebas antes de llevar a cabo el proceso como tal de abierto a todos los interesados, para que el regulador pudiera ver antes de llevarlo al mercado directamente o llevarlo a la práctica, cuáles eran las barreras y qué cosas podían mejorar dentro del proceso propio del sandbox regulatorio. Esas 2 etapas las vamos a analizar, las vamos a discutir y vamos a conversar y a profundizar sobre ellas. También hablaremos, en el caso del diseño de los sandbox regulatorios, de las lecciones aprendidas. Como les comentaba, esto viene del sector financiero, y el sector financiero comenzó en el Reino Unido con su diseño a partir del año 2012-2013 y se llevó a cabo por primera vez en el 2016 y 2014, si mal no recuerdo. Entonces, ya hay varios años en este proceso, hay varias lecciones que han aprendido los reguladores del sistema financiero que nos pueden servir a los reguladores de las TICs y a las empresas de las TICs a aprender cuáles han sido esas oportunidades de mejora para no caer en ellas y diseñar de mejor forma nuestro sandbox regulatorio. También hablaremos de una evaluación de impacto que se ha definido también por el Banco Mundial, donde hace una recomendación clara de cuál es la forma que ellos proponen para hacer esta evaluación de impacto del sandbox regulatorio y de las medidas a través del proceso de ejecución. Y por último, como les comenté, estaríamos hablando del proceso, estaríamos hablando de la experiencia colaborativa en el diseño de sandbox regulatorio. Este es un proceso que nosotros hemos diseñado directamente, especialmente para esta colaboración que estamos haciendo con el CEABAT, y este proceso de diseño en función de cómo nosotros proponemos que los reguladores ejecuten el proceso de diseño, no solo de sandbox regulatorio, porque como vimos hay otros enfoques y no todo es sandbox regulatorio, sino hay otros enfoques también que pueden ser necesarios y que, dependiendo de las condiciones país propias del ambiente regulatorio, del mercado como tal, entre las tecnologías de información y comunicación, los operadores o los nuevos entrantes, se pueda ejecutar. Pero básicamente este proceso que hemos diseñado para que lo probemos y lo hagamos, lo ejecutemos durante el curso, se enfoca en las políticas de innovación y en la evaluación de las condiciones propias del mercado. En las políticas de innovación, bueno, ¿cuáles son las políticas de innovación
qué quiere promover el regulador, y muchas veces va a ser necesario ir un poco más allá a los órganos a los que están adscritos los reguladores o dentro del poder legislativo, dependiendo del país. Y la evaluación de las condiciones, bueno, cuáles son esas condiciones que hemos recibido, cuántos procesos de solicitudes de nuevas autorizaciones se han negado dentro del regulador porque no cumplen una normativa o porque no dan garantías de la protección contra las condiciones de los derechos y los deberes de los usuarios del mercado de telecomunicaciones en un país específico. Entonces, bueno, esas condiciones también se van a evaluar y todas ellas forman parte de las entradas que se considerarían dentro del proceso de diseño del sandbox regulatorio, donde definiríamos los objetivos, seleccionaríamos el enfoque, seleccionaríamos el proceso de simulación primero para hacer una prueba antes de llevarlo directamente al mercado, y el proceso ya de ejecutarlo cuando ya lo ponemos en práctica y las empresas y los interesados puedan emitir un proyecto y solicitar la entrada al sandbox regulatorio, y todo el proceso de ejecución y además el impacto regulatorio que se obtiene, bueno, cuántas normas se han modificado, cuántas proyectos fueron necesarios modificar normas, en cuáles no. Y eso en un proceso de rediseño, que nosotros llamamos un proceso de cierre, de reevaluación, con el cual, dependiendo de las primeras pruebas que se ejecuten o de las primeras, al formato de llevarlo a cabo a la práctica, bueno, rediseñar para tomar en cuenta nuevamente, bueno, si estamos cumpliendo con los objetivos que nos planteamos en un principio, y en el caso de que no sea de esa forma, bueno, hacer el diseño nuevamente del proceso antes de volverlo a ejecutar. Entonces, bueno, eso es lo que de esa forma vamos a hacer la práctica, ejecutando este proceso, donde le vamos a dar, bueno, cuáles son las preguntas o los elementos a considerar para que cada estudiante o cada participante dentro del curso evalúe y se ponga un caso particular propio de su país donde lo pudiera aplicar y definir cómo voy a implementarlo. Pero es una propuesta muy personal de cada uno de ustedes, de manera tal de que se lleven la experiencia de cómo ejecutar el proceso, más obviamente entendemos que en los reguladores hay otro proceso y otro condicionamiento para llevarlo a la práctica, pero el alumno o el participante del curso va a entender y va a tener la oportunidad de ejecutarlo directamente y así ganar en experiencia y compartirla entre todos los participantes que estemos haciendo el curso. Bueno, esta es, digamos, toda la descripción de cada uno de los módulos de los que estaremos hablando en el curso. Y bueno, ahorita sí vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas y respuestas, donde si tienen alguna duda voy a quitar un poco la presentación para ampliar, y si tienen alguna pregunta, por favor pueden activar el audio y hacerlo en voz, y hacer la pregunta, o escribirla en los comentarios. Hasta ahora, como he estado hablando, no he podido leer los comentarios que han hecho o que han escrito. Voy a revisarlos también en este momento por si hay alguna pregunta, tomarla y tratar de responderla. El ingeniero Solares por aquí le hace una consulta en el chat. Dice, entiendo que el sandbox busca promover la innovación en el sector y beneficiar a los usuarios con una mayor oferta de productos y servicios de calidad. Sin embargo, siendo un mecanismo experimental, es conveniente contar con el apoyo y acompañamiento de la academia. ¿Esto es así? Sí, definitivamente. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido se utilizó el acompañamiento de la academia y de las universidades, pero promoviéndolos para que ellos participaran en el sandbox regulatorio y hicieran sus propuestas también como parte del sandbox, ¿no? Igualmente, siempre es importante y colaborar con las universidades, porque creo que eso en cada país ayuda a fortalecer los procesos de innovación, pero la ejecución como tal y el control de los sandbox regulatorios siempre ha sido un proceso que llevan directamente los reguladores que le han ejecutado. En muchos países se ha hablado
de que o sea ejecutado, sobre todo en el sistema financiero, que puede haber varios reguladores, entonces entre varios reguladores se han creado como comisiones para llevar a cabo los sandbox regulatorios, donde lo lidera probablemente el ministerio, pero participa el regulador, el Banco Central, por ejemplo, del país en los sistemas financieros, participa el regulador de seguros, por ejemplo, o participa otro regulador y a medida de eso se van diseñando y ejecutando los procedimientos. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí, Supongo que para poder aplicar este mecanismo debiera previamente hacerse modificaciones al marco legal y que permitan excepciones regulatorias para que proveedores de servicios puedan realizar pruebas sobre productos y servicios. sí, eso va a depender de la evaluación propia que se haga antes de ejecutar el sandbox regulatorio, porque lo que dice el ingeniero Solares es muy cierto. Algunas regulaciones, sobre todo en telecomunicaciones, son muy taxativas sobre cuáles son las condiciones que deben cumplirse para poder prestar los servicios de telecomunicaciones, ¿no? O del sector TIC como tal. Entonces, ahí es necesario modificar las leyes, pero hay otros países donde la ley crea un marco general y se crean normas sublegales, en algunos casos reglamentos, resoluciones, que están bajo el mismo control del regulador, donde el regulador emite una resolución, por ejemplo, y define cuáles son los tipos de servicio o cuáles son las condiciones que deban cumplirse. Entonces, cuando el regulador tiene el total control de poder hacer esas modificaciones, es mucho más sencillo ejecutarlos ambos regulatorios. Pero cuando tiene que modificar la ley o obtener la autorización de un ministerio de adscripción, entonces ahí el sandbox se debe definir de una u otra manera y adicionalmente hay que evaluar si son los sandbox la política adecuada, ¿no? Y en definitiva pudiera terminar esto con una propuesta de modificación de la ley. Por eso en el proceso que nosotros diseñamos y que colocamos acá para experimentar con ustedes, una de las condiciones fundamentales es tener el input de cuál es la política de innovación que se define en el país y tener el input de cuáles son las leyes, porque si hay una ley que se elaboró y se proclamó hace 15, 10, 20 años, probablemente esas leyes o esos reglamentos o esas resoluciones tengan mayores oportunidades de mejora a que si fue una ley reciente, ¿no? Esto porque en muchos casos los países pueden tener esa facilidad de poder modificar la norma. Por aquí miro, Roger Mendoza dice, los sandbox son instrumentos que contribuyen a posicionar a un país como un centro de innovación y para atraer talento a nivel global. Tengo entendido que varios países de Europa cuentan con buenas experiencias. El caso de Inglaterra que usted comenta. ¿Qué experiencias destacan en Latinoamérica? Bueno, en el caso de los sandbox regulatorios aplicados a los sistemas financieros, que es donde hay una mayor experiencia en Latinoamérica, no estoy hablando de los sandbox en TIC, porque como les comentaba, en TIC en Colombia hasta ahorita es el primer país que él promulgó una norma para ejecutarlos, ¿verdad? En el caso de la fintech y los sistemas financieros, Brasil, México y Colombia son los países que más han trabajado en este sentido y sus reguladores financieros ya han ejecutado los sandbox regulatorios. Sin embargo, en el curso me he enfocado en el caso de Latinoamérica en aterrizarlo a los temas TICs, porque es un poco lo que nosotros, digamos, el centro del interés del curso, ¿no? Sin embargo, bueno, si existe algún interés, eso lo pudiéramos coordinar dentro de los webinars que vamos a hacer semanalmente por cada módulo y pudiéramos compartir más información de otros países. Bueno, parecen no haber más preguntas, ingeniero. Bueno, desde aquí, desde CEABAT, nosotros le agradecemos mucho su presentación. Los esperamos en el curso, ¿verdad? Iniciamos el lunes en 8. Así es, estamos todavía una semana, les solicitamos su inscripción al mismo, pues esperamos que sea de mucho beneficio para ustedes. Muchas gracias, ingeniero Mantilla, estamos en contacto. Nos vemos hasta la próxima, si Dios quiere. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias al CEABAT por la oportunidad de poder dictar este curso. Gracias.